Vamos a ir a Lucas 22, versículo número 40, y vamos a leer esa porción de versículos. Lucas 22, 40. Eso es una palabra para nosotros, para los que a mí me sirvió mucho. Ayer me habló mucho Dios ahí y quiero decirles eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Lucas 22, 40. Vamos a hablar del ángel del cielo. Ese ángel del cielo que aparece ahí. Vamos a ver el versículo 40 en adelante. La palabra del Señor dice así: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora veamos el 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hasta ahí vamos a leer. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a poder expresar las verdades de este texto. Enséñanos tu voluntad. Muéstranos a ser fortalecidos en tu presencia. Y oramos, Señor, para que puedas exhortarnos, consolarnos, hablar por medio de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Todo el tema de la porción de versículos del día de hoy es la posición que tiene el versículo número 43. Y es que a esto nosotros le llamamos el hecho de que un texto esté incrustado, ¿verdad?, en la porción de versos, en la porción de versículos. Es bien interesante porque el escritor, que es Lucas, ha querido introducir, ha querido incrustar ese texto allí en el centro, y lo hace con un objetivo específico, porque él quiere mostrarnos cuál es la experiencia de nosotros en las pruebas, en las dificultades, porque son iguales que la experiencia de Jesús en Getsemaní. Entonces, a la luz de la posición del verso 43, nosotros vamos a analizar todo el contexto de los versículos y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere regalar. Primero, en el texto nosotros podemos encontrar por lo menos 4 estructuras importantes, ¿verdad? La primera es la posición de Jesús cuando Él está orando. Número 2, la oración de Jesús. Número 3, la respuesta del Padre. Y el versículo número 44, que nos va a hablar de el interior de los sentimientos de Jesús. Entonces, para ordenar las ideas, el verso número 44 es la posición, 40 es la posición de Jesús. El verso 41 es, el versículo 41 es la posición de Jesús. El 42 es la oración de Jesús. El 43 es la respuesta del Padre a Jesús. Y el 44 es la lucha interior de Jesús, o el interior de Jesús. Ok, ¿por qué este texto es tan dramático? Porque cuando nosotros vemos los demás evangelios, que no lo vamos a hacer, lo que encontramos ahí es que hay 2 cosas que en el texto de Lucas se recalcan y que parece que los demás evangelistas lo quieren como, no lo toman en cuenta. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan no toman en cuenta eso, porque ninguno de los 2 hablan de eso. El único que toca eso es Lucas. Entonces, una de esas cosas dramáticas que no aparecen, ¿verdad?, que no aparecen, es el ángel. O sea, el ángel no aparece ni en Mateo, no aparece en Marcos. Entonces, cuando Jesús ora en Getsemaní, en Mateo, a Jesús el Padre se le queda en silencio. El Padre no habla, no le responde. Solo Lucas dice que hay un ángel ahí. De tal manera que cuando usted ve que hay una presencia angelical en ese lugar, usted debe de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se ha permitido que en este texto esté el ángel?
Entonces, la segunda cosa que no aparece en Mateo y Marcos ni en Juan es esa palabra que aparece en el verso 44, que es la agonía de Jesús. Entonces, yo quiero nada más explicar algo. Para nosotros agonizar son las acciones o son efectos previos a la muerte, ¿verdad? Cuando una persona agoniza, tiene una situación de una respiración diferente, ve cosas, tiene una acción, tiene una situación de respuesta a su cuerpo cuando ya se está apartando la parte espiritual de la parte física. Entonces, para nosotros agonizar es una persona que está a punto de morir. Para el Evangelio de Lucas, agonía no es eso. Es una lucha, es una batalla campal que está dándose en Jesús, dentro de Jesús. Entonces eso lo aclaro porque hay palabras que en el proceso del tiempo han tomado una configuración diferente que como está escrito en la Reina Valera. Ahora, veamos un poco acerca de cómo hacer frente, ¿verdad? Porque cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, estos principios los dejamos de lado. Y es que cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Getsemaní quiere decir lugar donde se pisa o se prensa la oliva. La oliva la oliva es esa tremenda, ¿verdad?, componente de los hebreos para poder producir aceite. Entonces la oliva está directamente relacionada con el aceite, y el aceite con la salud, con la restauración, con la sanidad. Hay momentos, hermano, que hay que ser honestos. Solo cuando nos están prensando, cuando nos están apretando en Getsemaní, nosotros sacamos esas cosas espirituales que no existen normalmente en nuestras vidas. Hasta que no estamos siendo apretados por las situaciones, por los confrontamientos, por las enfermedades, por las dificultades, hasta que no nos apretan, el aceite no sale. Entonces, Getsemaní son momentos en nuestra vida. Getsemaní son crisis en nuestra vida. Getsemaní son etapas en nuestra vida donde Dios Todopoderoso, por su voluntad y misericordia, nos aprieta hasta que nos saque el aceite, hasta que saca de nosotros el dolor, con el deseo que nosotros seamos perfeccionados, con el deseo que nosotros aprendamos a depender de Él en las pruebas. Entonces, Getsemaní es un momento particular, es una etapa de dolor, una etapa de sufrimiento, donde solamente cuando estamos siendo apretados con una noticia, con alguien que nos dice esto está pasando, esto es lo que está sucediendo, nos preocupa tanto, nos desespera tanto y sentimos el aceite. Y nos pasa lo del proverbio, que a veces, aunque nuestro rostro se sonríe, nuestro corazón está quebrantado, está adolorido, llorando. Y a veces nos toca pasar por esas etapas, sonreír cuando por dentro de nosotros nos estamos muriendo. Ahora, en este momento, lo primero que va a hacer Jesús es depender de Dios en oración. Y esto, hermano, es algo importante, porque lo que menos hacemos es eso. O sea, cuando estamos pasando un gran problema, cuando estamos pasando una gran crisis, lo que menos hacemos es orar. Pero ¿cuál es el punto? O sea, yo no les digo, ustedes ya saben el ABC, ¿verdad? Cuando pase por las pruebas, ore. No. Cuando pase por las pruebas, déjese machacar por Dios hasta que le saque todo lo bueno que hay dentro de usted y todo lo malo. Si le toca orar, ore. Si le toca llorar, llore. Si le toca ayunar, ayune. Si le toca hablar, derramar su corazón ante Dios, hágalo, porque ahí está Getsemaní, está sacando Dios lo más puro, lo mejor de nosotros en oración. Y en ese momento, cuando estamos viendo a Jesús, es interesante porque nosotros los cristianos oramos de rodillas porque copiamos el ejemplo de Jesús. Y esto es algo que muchos no saben. Los hebreos son los que oran parados y con las manos hacia arriba. Ellos hacen rezos. Lo primero que hacían en la antigüedad es declarar el Shema, ¿verdad? El Shema es oye Israel, ¿verdad? O sea, se levantaban, se ponían de pie, levantaban las manos. Pero Jesús no ora así. Jesús ora de rodillas. ¿Por qué? Porque hay cansancio en nosotros, porque es un reflejo de la humillación de nuestra vida. O sea, qué grande es Dios cuando por esa debilidad, ¿verdad?
como la alabanza esa. Yo no es que les estoy pidiendo que la canten ni nada de eso, pero cuando levanto mis manos, ¿verdad? Y que tengo 1000 problemas, ¿verdad? Pero cuando levanto mis manos comienzo a sentir, ¿verdad? Una unción que me hace cantar. ¿Por qué? Porque aunque vos estás débil, porque estás pasando una crisis, pero tu corazón no está así. Tu corazón está pegado con Dios, que aunque físicamente estás derrotado, físicamente no tienes fuerza, pero tu corazón clama a Dios. Y eso es grande, porque eso quiere decir que hay gozo en nosotros. Fíjense que esto es algo que no muchos saben. La gente confunde la alegría con el gozo, ¿verdad? La gente confunde la alegría con el gozo. Oigan lo que les voy a decir. La gente piensa, la palabra de Dios dice en Efesios, la palabra de Dios dice en Tesalonicenses, que tenemos que tener gozo. Pero la gente piensa que el gozo es andar riéndose, pelando los dientes. Eso no es el gozo. El gozo es una acción del Espíritu Santo, que aunque estamos pasando por un problema de pruebas, por una situación donde nos están machacando, el corazón de nosotros está satisfecho y consolado en Dios. El gozo es satisfacción, no es reírse. Entonces, aunque yo por fuera no lo demuestro, por dentro mi corazón está en paz, porque yo sé que Dios me lleva a través del valle de lágrimas. Cuando nosotros pasamos por la prueba en la oración, tenemos que pedir gozo. ¿Por qué? Hay que pedir a Dios la paz interior. Hay que pedir a Dios el gozo interior, porque el gozo nos trae la paz y la satisfacción de saber que aunque no entendemos lo que nos está pasando, que aunque no comprendemos la situación que estamos viviendo, Dios es perfecto y nos lleva tomados de la mano por el valle de sombra de la muerte, y no nos va a dejar. El gozo, por favor, no pierdan el gozo. ¿Por qué? Porque una persona que pierde el gozo no ora. Una persona que pierde el gozo ya no canta. Pero pastor, usted me está diciendo que cante cuando esté amolado, cuando no tenga dinero. Claro, hermano, saque de dentro de usted la alabanza. Saque dentro de usted la oración y dígale a Dios: Dios, sosténme en la prueba, y pida el gozo de Dios. Jesús, en el momento más duro, Él oró a Dios. Mire cómo oró en el versículo número 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Pero ese orar lleva un poder, lleva una fuerza intrínseca, una fuerza interna de Jesús, de depender del Dios Todopoderoso, de decir: Dios, aquí estoy, no me siento bien, estoy en una crisis, pero yo estoy orando, yo estoy cantando. Los otros evangelios dicen, en el evangelio de Marcos, que cuando Jesús salió de la cena con sus apóstoles, Él cantó un salmo. O sea, ¿cómo vas a irte a morir? ¿Cómo vas a estar a punto de fallecer y saber que vas a la muerte y vas a cantar un salmo y vas a estar orando? Eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que cuando las pruebas y los problemas hunden a cualquier persona, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, no nos hundimos, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y usted se siente que está pasando por el dolor, pero por dentro usted es fuerte, porque usted sabe que Dios lo detiene, que Dios lo sostiene, que Dios lo mantiene, que Dios lo cuida, que Dios lo lleva en todo el proceso, y que Dios sabe perfectamente lo que está haciendo con usted. Llevarnos al hospital, cualquier tipo de cosa que nos toque enfrentar, por dentro nuestro corazón tiene que decir gozo. Y no dejar de orar, no dejar de decirle a Dios: Dios, toma el control de mi vida, toma el control de mis problemas, toma el control de todo lo que estoy viviendo, Señor. Cuando Jesús oró, se postró. Su corazón estaba humillado. Nuestro corazón tiene que estar humillado ante Dios cuando oramos, en los problemas, en las dificultades. Ahora veamos la oración de Jesús en el 42. Cuando Él comienza a orar, dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús?
que haya otro camino. O sea, la pregunta de Jesús es: hey, ¿hay otra forma de salvar la humanidad que no sea morir? Que no sea pasar por el sacrificio. O sea, no sé si a usted le ha pasado que está viviendo una crisis tan dura y dice: ¿y que no hay otra manera de poder salir de esto? Y a uno le toca pasar. Mire, en la Biblia está el valle de sombra de muerte y el valle de lágrimas. Están los dos salmos que habla del valle de lágrimas, y dice el salmo que uno va a convertir el valle de lágrimas, ¿verdad?, en un torrente de bendición. Pero la pregunta es: ¿cómo convertir un valle de lágrimas en un torrente de bendición? Entonces vos le tenés que decir a Dios: Señor, vos sos el experto, tú sabes cómo caminar en los valles de dolor. Y cuando usted está pasando el valle de lágrimas o el valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que tiene que decir a Dios? Dirigí mis pasos. Yo no sé por dónde irme, yo no sé por dónde caminar, pero llévame tú, Señor, llévame. Cuando Jesús está orando al Padre, Él está diciendo: habrá otro camino que seguir, habrá otra bifurcación, habrá otra avenida por la cual yo puedo caminar. Y le dice: Padre, habrá otra forma de que yo la copa no me la beba de esa manera. ¿Y sabes cuál es el problema de estas oraciones? Cuando usted le dice: pasa de mí esta copa, usted quiere que esa copa de vino ácido, esa copa de vino amargo, usted no la quiere tragar. Nadie la quiere beber. Nadie, porque es dolor, es sufrimiento. Entonces usted dice: vámonos por este lado, vámonos por aquí. Pero ¿sabes cuál es el problema? La última parte de la oración, que es: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasa? La mayoría de veces uno no puede salir si no se traga la copa amarga. No hay manera. No hay manera, te la tenés que tomar y no dejar nada. Pero esa es la voluntad de Dios, y allí no podemos hacer nada. Estábamos ayer en un funeral, en una vela. ¿Y cómo pues? ¿Cómo arrancamos una gran servidora del Taber Central, una gran diaconisa del Taber Central? Y cómo uno regresa a esos tiempos. Comenzó a venir a mí aquellas épocas cuando yo la veía a esta hermana con su esposo, y llegaban en su carro, en su camioneta, servidores de la central con sus uniformes. O sea, estoy hablando año 99, año 2000. ¿Cómo hacemos para regresar eso? No va a regresar. ¿Y qué le toca a los hijos? Beberse la copa. Pero así es la vida, así es el dolor. No hay manera. Pero ¿y por qué Dios quiere eso? Es que no es que Dios quiera eso, es que es parte de nuestra cuota, es parte de nuestra perfección, es parte de la manera que Dios tiene para hacernos mejores hijos de Él. Es parte de lo que Dios tiene para nosotros, para quitarnos el orgullo, para quitarnos la soberbia, para quitarnos nuestra altanería. Es parte del proceso que Dios tiene en nosotros. Y cuando Dios dice: vas a pasar por el proceso de perfección, vas a pasar por el proceso de madurez, vas a pasar por el proceso donde te voy a hacer crecer, no hay manera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando un niño se desarrolla, cuando un niño crece, los huesos le duelen cuando se están extendiendo, hermano. Y así es el hombre espiritual en nosotros. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, los huesos nos van a doler y vamos a llorar, pero estamos creciendo en Cristo Jesús, y Cristo se está haciendo más grande en nosotros, y la dependencia de Dios está siendo más grande en nosotros, y nuestra fe está creciendo de tal manera que cada día más dependemos más de Él. No hay manera. Vamos a llorar como bebés que llaman a su madre. ¿Y qué hace Dios cuando nos toca chillar? Nos deja llorar. En los otros textos, Dios se calla, no hay respuesta. Y Jesús tiene que asumir
que Dios le respondió. Pero gracias a Dios nosotros tenemos este ángel. ¿Por qué razón? Porque escuche bien, en el versículo 43 aparece el ángel después que Jesús hace la oración de que esta copa no, Señor Padre, pasa de mí esta copa, que sea de otra manera. Entonces el ángel viene y mire cómo aparece el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora, vaya, dos líneas teológicas. El ángel se presentó frente a él y Jesús lo vio y le dio fuerza. O sea, no le dijo nada, se cayó. O sea, solamente la presencia de un ángel que, ojo, no es que tenga alas, o sea, no tiene nada, no está volando, sino que no sé qué es lo que vio Jesús. ¿Qué vio Jesús? No lo sabemos, pero descendió del cielo alguien. Y cuando Jesús estaba postrado en el suelo y pudo ver el ángel, él pudo saber que no estaba solo. Él pudo saber que Dios le estaba respondiendo. Él pudo saber que Dios le estaba animando. Pero puede ser la otra línea, que el ángel llegó y le dio palabras y le dio ánimos. Continúa, sigue hacia adelante. La obra se tiene que cumplir. El ángel bajó, se presentó ante Jesús. Jesús fue fortalecido en la presencia del ángel. Pero aquí viene el problema teológico. O sea, el problema teológico es el 44. ¿Y por qué es un problema teológico? Ya se los explico. Dice el 44 que nos explica los sufrimientos internos de Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Detalles: primero, estaba en agonía. Segundo, oraba más intensamente. Y la palabra del derramamiento de sangre, que es decir, había una gran aflicción en Jesús, habría una tremenda aflicción en Cristo, que es como cuando a muchos de nosotros, cuando estamos bajo una gran presión, el ojo se nos revienta. Y usted puede ver cuando alguien, claro, está pasando por una gran cantidad de carga, porque el ojo, ¡fum!, revienta. Entonces en Jesús la presión fue tan grande que reventaron, hermanos, sus vasos capilares. Y la palabra en el texto griego es tromboi, quiere decir que es lo más parecido a una trombosis, o sea, un coágulo de sangre que cayó de su piel al suelo. Entonces, mire lo que yo quiero detallar con ese texto. En unos textos griegos no aparece, porque la lógica es que el versículo 43 no esté ahí, sino que primero Jesús agoniza y después el ángel llega y lo fortalece, ¿verdad? Qué bonito cuando las pruebas son así. Agonizamos por dentro, ya no aguantamos y estamos en la gran calamidad, en el gran problema, y de repente Dios manda el ángel y nos saca del problema. Qué bueno cuando nosotros estamos pasando una gran crisis de salud, una gran crisis económica, y apretando y apretando y apretando, y de repente el ángel desciende y está la respuesta de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El ángel no está al final, el ángel está en medio. Porque en los procesos de Dios, muchas veces Dios no nos va a sacar del problema de una vez. No nos va a sacar de las dificultades de una vez. No hay salidas automáticas, no hay soluciones automáticas, no hay soluciones inmediatas, no hay respuestas inmediatas. Muchas veces vamos a tener que pasar por el dolor y la agonía, pero Dios nos va a dar su fortaleza para soportar el dolor. El ángel no va a estar al final, pero va a estar en medio, porque lo que nos está mostrando es que hasta el mismo Cristo sufrió tanto en su vida, sufrió tanta calamidad en vida, pero Dios no lo sacó de la prueba, sino que le dio fuerza para soportar la prueba. El ángel trae fuerza a nuestra vida para que aguantemos, para que soportemos. Nosotros quisiéramos ver el ángel al final y decir: Dios te liberó.
Pero no es así. Primero hay agonía. Y antes de la agonía, Dios nos fortalece para que aguantemos la agonía que viene. Y Dios va a poner ángeles para que nos ayuden. Yo recuerdo un testimonio de la hermana Lidia Herrera. Y siempre a ella le habían prometido que eran amigas de las grandes gerencias del Seguro Social, y ella con sus quimioterapias. Nunca le ayudó a nadie, pero siempre hubo un ángel que la atendieron y la llevaron arriba para que le hicieran las quimioterapias. Salió de las 20 y pico quimioterapias. Estuvo con esa amenaza de cortarle la parte del intestino. No se la cortaron, para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, Dios manda ángeles en medio de nuestros problemas para que aprendamos a entender que las respuestas de Dios muchas veces van a ser palabras de personas que vienen, gente que nos anima, personas que nos hacen alguna situación de favor para bendecirnos. Pero no es donde nosotros vemos, no es donde están las influencias. Las influencias no sirven de nada. Lo único que sirve es Cristo en nuestro camino, fortaleciéndolo a través de ángeles para pasar los problemas, las dificultades, para soportar la agonía, para soportar el dolor. Dios se va a encargar de poner los recursos, Dios se va a encargar de poner la provisión para que salgas adelante. Una hermana me está dando testimonio ayer: pastor, mire, mi hermano se me murió en México. Y mire, le voy a decir algo: no tenía el vuelo. O sea, ella tenía para pagar un vuelo, pero el otro vuelo no tenía. Y dice que yendo al aeropuerto, una pariente le mandó $400. Y de repente la otra pariente, así, yendo al aeropuerto. Para la gloria de Dios, fue ella, fueron sus hijos, fue a la vela y al funeral de su hermano, porque Dios actúa por medio de provisiones eternas que Él ya tiene preparado en el camino, para que cuando estemos pasando por el valle de lágrimas nos sostengamos de la ayuda que Dios nos da, de palabras, de a veces dinero. Pero el dinero no es importante. Lo importante es que Dios se acordó de vos y no te deja solo, aún en medio del dolor, aún en medio de la gran crisis. Dios tiene gente, personas que Dios da la orden y dice: fortalece a esta persona. Y a veces gente que nos habla, y en medio de las palabras ahí viene el recurso divino, que Dios nos esté inyectando fe, que Dios nos esté inyectando palabras de Dios, que Dios nos está inyectando para que sigamos adelante, y que no nos va a quitar la prueba, pero nos va a dar la ayuda. Es como cuando nos dicen: aquí está la mochila que necesitas para que de ahí saques todo lo que necesitas para comer, para solventar el problema. Y Dios manda eso, que es la fe. Y nosotros vamos sacando de la mochila de la fe fortaleza, bendición, provisión, ayuda de parte de Dios. Ahora, el dolor lo experimentamos, y eso no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la fe en Cristo Jesús está libre de dolor y sufrimiento. No, hermanos. Cuando nosotros somos cristianos, pasamos por el proceso del dolor. Solamente quiero que note esto: cuando nosotros enfrentamos nuestros grandes problemas en la oración, en la alegría del gozo de cantar alabanzas, y oramos a Dios, aunque le decimos: yo no me quiero tomar esta copa, Él va a mandar provisión de los cielos para sostenernos en medio de la tribulación. Pero quiero que note esto: si tenemos esa capacidad de que el Espíritu Santo nos sostiene en el dolor, en la tristeza, y saque el aceite de la oración, el aceite del gozo, el aceite de las alabanzas, el aceite de los ayunos, el aceite de andar en santidad, Dios es perfecto y saca de nosotros el mejor aceite. Y cuando vemos, nos están aplastando, pero el aceite sale porque estamos siendo más santos. Estamos siendo más santos,
Porque el problema del creyente es que es muy impuro. El problema del creyente es que vivimos en un mundo pagano, en un mundo corrompido, en un sistema pecaminoso. Pero yo quiero decirte que a veces el dolor nos santifica para Cristo, porque cuando estamos pasando por los grandes agüites, nos consagramos en santidad a Dios. Y el aceite sale de nosotros y nos apartamos del pecado, y nos apartamos de la desobediencia, y nos apartamos de la soberbia, porque Dios, por medio de la prueba, nos hace santos para la gloria de Dios. Nos hace santos. El aceite sale, nos duele, pero cuando aprieta, tú eres apartado para Dios. Y Dios te enseña a ser santo, te enseña a apartarte, te enseña a ser más limpio para Él. Y aprendes a ser obediente, porque ya no es necesario que se te esté obligando para que hagas las cosas, sino que Dios te habla y vos rapidito entendés lo que Dios te está hablando. Rapidito entendés lo que Dios te dice. El versículo 44 nos muestra esa lucha de Jesús por dentro. Entonces, la pregunta que se hace la gente es: o sea que Jesús no quería morir. O sea que Jesús no quería morir. Porque lo que está pasando aquí es que Él está pidiendo un camino para no morirse. Entonces, este versículo 44 nos revela, óigame bien, tres cosas. Uno, la lucha emocional de Jesús, la lucha espiritual de Jesús, pero algo más, las secuelas físicas del problema, del dolor. Mire el 44. Y estando en agonía. ¿Qué es eso? Condición emocional. Agonía, la palabra griega es agón. Agón en griego significa una pelea de boxeo, una lucha. ¿Y qué peleaba? Jesús peleaba por dentro. ¿Por qué? Porque ¿será que no quería morirse? Es que, hermano, Él es Dios. No es que no quería morirse, pero había una lucha en Él. Y no hay una lucha en nosotros, pues. Lo hago, no lo hago, me quiebro, no me quiebro, tiro la toalla, me voy de la iglesia, sigo adelante. ¿Qué hago? Ya no aguanto, ya no quiero servir, ya no quiero venir a la iglesia porque Dios me falla. Hay una lucha, un agón, una pelea de boxeo agonizante, porque uno se cansa, porque uno viene y viene, pero no ve respuesta. Uno viene y no ve la solución. Emocionalmente uno se quiebra. Pero ¿qué hacía Jesús ante esa gran lucha de uno, que uno quiere retroceder y seguir adelante? No sabe qué hacer. Oraba más intensamente. Entonces ahí ya físicamente sentís el dolor. Era tan grande la presión física, emocional, espiritual, que las gotas de sangre caían, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, ¿qué es el detalle que quiere mostrar? El detalle que quiere mostrar: no tire la toalla. Usted es un boxeador. Pelee y haga lo que el pastor nos decía. No se rinda. Siga, aunque tenga que arrastrar las piernas, aunque tenga que arrastrar su problema, aunque usted ya no aguante, usted venga arrastrándose. No se rinda. Usted es un boxeador, una lucha interior que debe de seguir adelante. Aunque no vea la solución, aunque no vea la respuesta, aunque no vea la luz, usted luche. Pero ore. Porque si usted ora, aunque hay una lucha en usted que le dice: ya no más, ya no podés, ya no sirvas, ya no vengas más, yo le voy a garantizar algo: usted nunca va a tirar la toalla. Porque lo único que cayó de Jesús fue la sangre, porque Él no se rindió, Él no se cayó. Ay, ya no aguanto, Padre, ya no soporto. No, lo único que va a caer es tu sudor. Lo único que va a caer son tus lágrimas. Lo único que va a caer es tu ánimo. Pero yo te garantizo que si oras, si le pides a Dios fuerza,
nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y aunque pases por el fuego, Él va a estar con su presencia apoyándote. Él va a estar contigo. No tires la toalla, no tires la toalla. Podemos botar el ánimo, podemos sentirnos bajos de la carga de batería espiritual, pero si seguimos orando, lo único que va a caer al suelo es la sangre, pero no nosotros. Los boxeadores tiran la toalla para decir: me considero vencido. El cristiano no tira la toalla. Puede tirar las lágrimas, puede sentirse desanimado, puede sentirse que ha perdido la fuerza, pero nunca nos rendimos, porque el que nos fortalece es Cristo Jesús. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. El texto bíblico nos muestra claramente que lo único que cayó de Él es la sangre, pero Él no cayó. Él no cayó. Y por eso el texto lo dice con claridad: grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El diablo, ¿qué es lo que quería? Jesús cayó a tierra, ya no aguantó. ¿Cómo el diablo ha de querer verlos a ustedes y a muchos de los que están aquí tirados en la tierra, revolcándose, negando a Jesús, diciendo que Dios no sirve, diciendo que Dios los abandonó? Nunca se tiren al suelo, dependan de Dios y díganle: Dios, dame fuerza para seguir luchando, dame fuerza para seguir luchando. Dios te va a fortalecer. Jesús, hermanos míos, no es que no quería morir, es que la copa que Él tenía que tomarse, la de los pecados del mundo, el castigo suyo y mío, Él tenía que beberlo. Y oiga bien, ¿por qué Jesús es tan grande? Porque nosotros tenemos toda la confianza que cualquier problema que estemos viviendo, económico, de familia, eso no es nada a la par del dolor que Jesús llevó al tomarse los pecados del mundo. Y a veces decimos: ¿y cómo Jesús me va a salvar? Porque es el único que ha pasado por el dolor más grande sin rendirse. Entonces Él es un salvador, porque si Él salió de esta situación, Él es capaz de sacarnos a nosotros también. Por lo tanto, hermanos míos, Jesús se identifica con nosotros, se identifica con nuestro dolor, con nuestro quebranto, con nuestra tristeza. Él se identifica con nosotros. Cuando usted le dice a Dios: Señor, no sabes lo que estoy pasando. ¿Cómo no? Él ya lo vivió. Él ya pasó la separación. Él ya se tomó, aquellos que ya se divorciaron, ese trago amargo del divorcio. Aquellos que los dejó la esposa o se han separado, se están golpeando como marido y mujer. Él ya tomó su pecado. Él ya sabe el dolor de la separación. Él ya sabe el dolor de los hijos huérfanos. Él ya conoce el dolor de la gente violada, abusada. Él ya conoce el dolor de los niños secuestrados, de los niños asesinados. Él ya sabe el dolor de qué es pasar por un hijo muerto, porque se lo tomó, se lo bebió el pecado. Por eso se identifica con nosotros, por eso puede fortalecernos, por eso puede respondernos, porque Él se tomó ese pecado y lo conoce. Y se hizo, como Gálatas dice, y otros textos, se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo no voy a amar a Jesús si conoce mi dolor? Él ya conoce el dolor y Él sabe cómo nos va a sostener en medio de la tristeza. Hermanos, luchemos, porque mire lo que sucede en el número 45. ¿Qué dice ahí? Cuando se ¿qué? Se levantó. ¿De qué? De la oración. Ahí, hasta ahí. Diga conmigo: cuando se levantó de la oración. Cuando se levantó de la oración. Ahí está usted, ahí estoy yo. Porque si nosotros pasamos tomados de la mano con Jesús, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar, aunque estemos caídos, aunque hayamos tropezado, nos vamos a levantar. Si tomamos la prueba, tomados de la mano de Jesús. Él sabe, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar. Créalo,
crea lo que se va a levantar. Crea lo que se va a levantar de cualquier crisis, de cualquier situación. Usted se va a levantar, pero no se va a rendir. No vas a tirar la toalla, porque Cristo te sostiene en la prueba. Vamos a orar, hermanos. Padre.